¿Hoy venimos con ganas o no? Venimos con ganas. ¿Con muchas ganas de qué? Bueno, eso está bien. Y de por lo menos conocer algo más, ¿no? ¿Eh? ¿Quieres ganar un huesito? ¿Sabes la diferencia entre ganar y gracia, no? Mira, ganar es que cuando hagas algo bien, lo vas a tener. La gracia es que ya te lo doy. Ya has llegado tarde. Tenías que haberlo dicho antes. Pero bueno, es un gozo poder estar aquí, poder profundizar en la palabra del Señor y ver lo que tiene preparado para cada uno de nosotros. Porque en definitiva, el mensaje de la palabra no es solo para unos cuantos, sino para todos, hasta para un servidor, obviamente. Porque es malo si no lo estudiamos y no procuramos ponerlo en práctica. Muy bien, pues vamos a seguir adelante con Romanos, capítulo 10, la última sección de ese capítulo, del 13 al 21. Y hoy vamos a hablar de algo tan importante como eso, y cómo creerán, ¿no? Pero antes de nada, Alba, ¿puedes poner este tiempo en manos del Señor? Que el Señor nos ayude a escuchar a través de su Santo Espíritu. Creo que desde ahí. No sé si funciona. A ver. Vale. Perfecto. Te damos un segundo. Buenos días, hermanos. Amado Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por tenernos aquí reunidos para alimentarnos de tu palabra, que sea para enriquecer día a día nuestros corazones y llevar tu palabra a quienes están tan necesitados. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Decidme qué os sugieren estas fotos. ¿Qué os sugieren? Con una palabra. Postureo. Vale, esto no es gracia. Esto te lo has ganado. ¿Vale? Postureo. Locura. Imprudentes. De todo un poco, ¿verdad? ¿Y estas? ¿Qué veis ahí? Engaño. Yo también lo hago con ayuda, ¿verdad? También lo hago con ayuda. ¿Y esta qué? José, este es para ti. El huerto. ¿No lo ves muy bien? ¿Qué os sugiere esta? Yo también tengo un huerto así, ¿eh? ¿Qué os sugiere? Aparentar. Aparentar. También te lo has ganado. No solo se lo voy a dar a Samuel. Aparentar. ¿Y esta? A la habitación de tus chicos. Y la mía también a veces. Cuando mi mujer no hace la cama, así está la mía. Todo nos habla un poco del postureo, ¿verdad? Buscamos de la manera más atractiva cómo mostrar en nuestras redes sociales que las cosas van muy bien, ¿vale? Que somos guays, maravillosos. Eso de guay ya suena muy antiguo, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Los años son los años. Maravilloso que todo es de color de rosa y es extraordinario, ¿verdad? Porque en definitiva en las redes sociales hay mucho postureo. Hay muchas personas que buscan mostrar la realidad, la situación que viven por una irrealidad, ¿no? Porque en definitiva puedes tener un buen ordenador, pero la habitación o tu vida es caótica, ¿verdad? Puedes pretender que eres un buen gimnasta, pero si no tienes ayuda no puedes hacer ni el pino, ¿no? O puedes pretender que, tengo una terraza maravillosa con unas plantas extraordinarias, pero solo son 50 centímetros, lo demás es un caos total y absoluto, ¿no? Y vemos muchas veces
que lo que nos quieren presentar a través de las fotos y de las redes sociales no concuerda con la realidad de lo que ellos están viviendo. Incluso, bueno, trucamos nuestras fotos para que nadie se dé cuenta, en definitiva, de lo que yo realmente estoy viviendo. Y en las redes sociales hay mucho postureo. En la vida cotidiana, pues también pretendemos a veces o postureo, o ponernos máscaras, o que la gente no se dé cuenta de la realidad de lo que hay en mi interior y lo que vivo, ¿no? Pero en la vida espiritual, cada vez más se habla de postureo espiritual. Postureo espiritual, ¿verdad? Y es que algunos buscan reflejar algo que no tienen. Y bueno, mostrar esa pseudoespiritualidad a través de un lenguaje muy evangélico, a través de unas palabras muy doctrinales, a través de manifestaciones externas que dicen, jo, ¿cómo es esa persona? Pero no concuerda con la realidad de lo que viven, de la relación que tienen con el Señor, o que tenemos con el Señor, ¿verdad? Hay mucha imagen, pero poca profundidad, y muchas palabras bonitas, pero poca relación con el Señor. Postureo espiritual. Y creo que un poco de ese postureo espiritual, aunque sea algo que está de moda ahora, en el siglo XXI, estuvieron viviendo el pueblo de Israel. Y fijaos que a lo largo de toda la carta de Romanos, Pablo nos está hablando de esa situación del pueblo de Israel, en la cual, pues bueno, mantenían unas formas externas religiosas, perdón, pero la realidad de su corazón era que no tenían una relación con Dios, ¿no? Se ha ido todo. Y no ha sido problema mío, ¿verdad? Muy bien, gracias. Entonces, decía que tenían una manifestación de formas externas religiosas, pero carecían de lo esencial, ¿verdad? Y ahí vemos cómo Pablo tiene que hablarles de, oye, tenéis algo, no tenéis algo que es fundamental para vuestra vida, ¿verdad? La fe en el Mesías, ese Mesías prometido. Y ellos pensaban, bueno, ya somos pueblo de Dios, y como somos pueblo de Dios, el Señor realmente nos acepta, nos da igual la verdad que Dios nos transmite o no nos transmite. La cuestión es que ya somos, se acabó, y vivimos como vivimos, ¿no? Y no eran capaces de entender el propósito y el objetivo por el cual Dios les tenía ahí, por el cual Dios les había escogido. Y vivían, pues eso, en ese postureo. Y ese postureo, pues fue una barrera realmente para aceptar a Cristo como el Mesías, pero también fue una barrera para no cumplir el objetivo y el propósito por el cual Dios les había llamado. Dios les tenía ahí, y ya lo hemos visto a lo largo de los diferentes domingos en los cuales hemos tratado la carta de Romanos. Y fijaros que el propósito y el objetivo de Dios siempre ha sido el mismo, ¿vale? La misma responsabilidad que tenemos la Iglesia la tenía el pueblo de Dios, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Isaías 49:6 dice: poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Ese era el objetivo de Dios. El objetivo de Dios era que el pueblo de Israel pudiera ser testigo, no con su postureo de que somos el pueblo de Dios, sino con una sinceridad de corazón, de llevar el mensaje de salvación, las promesas del Mesías hasta los confines de la tierra. Porque el objetivo de Dios era que también los pueblos gentiles conociesen el plan de Dios y conociesen el camino de salvación. Y ese era su objetivo, ese era su propósito. Y el pueblo de Dios no cumplió esa misión que tenían. Por eso estamos aquí, nosotros. No sé si nosotros cumpliremos o no, pero el problema del pueblo es que no cumplió, perdió la visión del Señor. Y ya hemos visto muchos domingos que realmente la incredulidad generalizada de los judíos no anulaba ni anula la fidelidad de Dios. Dios sigue siendo fiel a pesar de cómo respondan,
cada uno de sus siervos, o cada uno de sus hijos, cada uno de su pueblo. Dios sigue siendo fiel por encima de todo. Y Pablo nos muestra también cómo la salvación no dependía de la raza, que ellos fueran un pueblo especial, sino de la gracia de Dios. Y lo vimos en el capítulo 9, versículo 6, no todos los descendientes de Israel son Israel, ¿no? Y fijaos de qué manera ellos buscaron la justificación, el razonamiento de no aceptar al Mesías con la idea de nosotros ya cumplimos la ley. Y esa ley que nosotros cumplimos nos tiene que dar apertura, camino, ¿vale?, para poder ser salvos. Y el Señor le tiene que decir, uy, la salvación no viene por el cumplimiento de la ley, ¿verdad? La salvación viene por la gracia, no por la ley. Es algo que yo regalo, que tienes que aceptar, que no que tienes que ganar, ¿no? Y ahí vemos de qué manera el pueblo de Israel también ese postureo le llevó a no entender cuál era el camino que tenía que llevar, cuál era la relación en profundidad y en veracidad que debía tener con el Señor. Pero yo no sé si solo el pueblo de Israel tuvo postureo, no sé si la sociedad que nos rodea también, no sé si en la iglesia también tenemos algo de postureo. No sé si nosotros también hemos entendido la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros y también de una manera especial para esta iglesia, ¿no? Esta iglesia de Paseo de la Estación. Y ahí vemos cómo esta sección, Pablo nos empieza con un versículo extraordinario, ¿vale? La salvación no se trata de postureo, la salvación se trata de veracidad. Invocar el nombre de Cristo tiene que ser con veracidad, con verdad. Versículo 13, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Qué maravilloso, es un mensaje de esperanza, es un mensaje que realmente nos da cabida a toda la humanidad, es un mensaje que nos lleva a poder tener ese camino de esperanza en medio de la situación en la cual vivamos. Y fijaos que aquí Pablo nos quiere transmitir algunas enseñanzas que debemos tener en cuenta para saber cómo tenemos que invocar, porque no todo palabra de invocar es correcta, ¿verdad? Y nos puede llevar a la salvación. Y fijaos cómo, en primer lugar, Pablo lo que nos está hablando es que Dios no hace acepción de personas. Cuidado, la salvación es para toda la humanidad, es para todos. Da igual si eres judío o eres griego, da igual si eres hombre o eres mujer, da igual si tienes una nacionalidad o tienes otra, da igual si tienes más dinero o menos, si eres más alto o más bajo, da igual si eres más guapo o más feo, si eres más bueno o más malo, da igual. La salvación es para toda la humanidad y la salvación alcanza a todos. Dios no excluye absolutamente a ningún ser humano. Y Pablo nos dice que esa salvación está puesta para que todos podamos recibirla. Por desgracia no todos la reciben, pero está puesta para que todos podamos recibirla. Es un ofrecimiento total a toda la humanidad. Dios no deja a nadie fuera de ese plan. A ninguno. Seamos como seamos o vivamos como vivamos. Por lo tanto, invocar implica entender que la salvación es para toda la humanidad. Pero también invocar no es una palabra fetiche. Cuidado. Aquí Pablo nos está hablando de la realidad de lo que es la fe genuina, la fe sincera. ¿Recordáis? Ya lo estudiamos en el capítulo 5 y en diferentes versículos y secciones a lo largo de toda la carta de Romanos nos está recordando lo que es la realidad de la fe que podríamos llamar esa fe salvífica, ¿vale? Invocar no se refiere a decir el nombre de Cristo de una manera fetiche y decir, por arte de magia ya tengo la salvación. ¿Por qué? Porque ya he dicho el nombre de Cristo o ya he proclamado el nombre de Cristo. No, perdona.
No está hablando de que por esa palabra nosotros podamos tener la salvación. Es el reconocimiento de lo que somos, grandes pecadores, incapaces de recibir la salvación, incapaces de conseguir la salvación. No somos merecedores de recibir absolutamente nada y que por pura gracia la tenemos, no por cualquier cosa, sino en base al sacrificio y la obra de Cristo a nuestro favor. Implica un reconocimiento e implica una entrega. Empezar a vivir por y para Cristo. Esa es la fe que realmente nos salva. Es aceptar de corazón. Cuidado, no se trata de hacer una oración. Haz esta oración y serás salvo. Perdona, esa oración no te salva. Di una palabra y serás salvo. Perdona, esa palabra no te salva. Realmente lo que nos salva, es el sacrificio de Cristo. ¿Vale? Y cuando nosotros aceptamos, reconociendo lo que somos y reconociendo lo que Dios ha hecho. Por lo tanto, la salvación, que luego mencionaremos después también, implica un reconocimiento de la obra de Cristo y un conocimiento de la realidad de lo que Cristo es y ha hecho. Si no, podemos gritar todo lo que nos dé la gana, pero no vamos a ser salvos. Porque invocar no es una palabra fetiche. Tiene que haber una fe sincera y genuina. Y la tercera idea que Pablo nos quiere transmitir aquí es la identificación con la obra de Cristo. Y me recuerda mucho al mensaje que Pedro transmitió en Hechos capítulo 2 y capítulo 3. ¿Recordáis ahí? No lo vamos a repasar ahora, pero simplemente a mencionar. ¿Recordáis de qué manera ahí nos está hablando de lo que es Cristo, de cómo viene Cristo, de la obra que realiza Cristo, ¿vale? Y de lo que implica esa obra, en medio de una manifestación a través de la resurrección de Cristo. Y eso es lo que Pablo nos quiere transmitir igualmente aquí. Muestra el plan de Dios a través de la redención de Cristo, cómo Dios lo ha hecho, cómo Dios se hace hombre para acercarse a los hombres y cómo Dios, en medio de esa situación, pues hace la obra maravillosa de la redención. Por ello nuestra fe no es una fe absurda, no es una fe vana, es una fe que está puesta en ese Dios todopoderoso y evidenciada históricamente por la venida de Cristo. Porque es una realidad la venida de Cristo. Otra cosa es que lo quieras creer su alcance o no. Pero históricamente nadie puede dudar de la existencia y del sacrificio de Cristo. Y nosotros no tenemos una fe basada en un absurdo, tenemos una fe basada en ese Dios todopoderoso, ¿vale? Que realmente tiene capacidad para prometer, porque tiene capacidad para cumplir sus promesas. No es como nosotros, que a veces decimos y hablamos de muchas cosas, pero al final no podemos cumplir ninguna promesa, ¿verdad? No, en Dios no pasa eso. Dios realmente tiene capacidad para hacerlo. Por lo tanto, nos está hablando de que tenemos que invocar con verdad, con veracidad. Si no invocamos con esa verdad, Pablo nos dice, la salvación no nos va a llegar. No nos llega. Y dicho esto, pasamos a ver el versículo 14 y 15, donde Pablo enfatiza ese proceso lógico por el cual el ser humano puede invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y ser salvo, ¿vale? Primero nos ha dicho que hay que hacerlo, pero ahora nos va a decir cómo vamos a hacerlo. Y a veces la lógica divina no es como la lógica humana y sobre todo como nuestra lógica. Nosotros marcamos unas pautas o entendemos de cómo deberían de ser las cosas, pero el Señor nos dice, no, las pautas las marco yo. Y aquí vemos en los versículos 14 y 15 cómo el Señor marca esas pautas para que no solo nosotros, sino toda la humanidad pueda invocar de forma veraz, ¿no?, el nombre de Cristo y pueda ser salvo. Pero antes, permitirme un paréntesis. Cuando estamos hablando de la salvación, creo que deberíamos de tener claro, cada uno de nosotros, que Dios no nos necesita
absolutamente para nada, ¿vale? Lo siento si piensas diferente, pero Dios no te necesita ni a ti ni a mí para edificar una iglesia. No te necesita ni a ti ni a mí para edificar a los hermanos. No te necesita ni nos necesita para convertir a las personas. Él lo podría hacer con un chasquido y la persona ya podría ser salva. Lo podría hacer. Por lo tanto, debemos entender que no nos necesita. Ahora, Dios ha querido integrarnos en ese proceso de salvación. Y nos ha dado no solo el privilegio de colaborar con Él, sino de poder tomar una decisión, porque tenemos libre albedrío. Por lo tanto, entender que Dios no nos necesita, pero sí entender que somos privilegiados como hijos de Dios, porque el Señor nos ha permitido colaborar con Él para la extensión del Evangelio, ¿vale? Y también dejar claro que nosotros no convertimos a nadie, ¿vale? No tenemos capacidad de convertir, ni siquiera con nuestros argumentos. Nosotros a lo mejor podemos pensar, oh, es que tengo una apologética maravillosa. Y en esta sociedad, en el mundo, en el siglo XXI, y hablando con los jóvenes y con todas estas redes sociales, yo tengo unos argumentos extraordinarios que nadie puede decir, esto es verdad, lo que dice esta persona, este chico, esta chica, es verdad. Perdona, no se trata de argumentos, no se trata de palabras, no se trata de acciones. Yo no puedo convertir a nadie. Es el poder del Espíritu Santo trabajando en la persona que hace ese cambio de corazón. Yo no puedo llegar, meter la mano y cambiar ese corazón de piedra en un corazón de carne. Eso solo lo hace Dios, el Dios Trino, en su plan, en su objetivo, es un propósito. La obra de Dios no es nuestra. Cuidado, ¿vale? El que pagó el precio y el que murió en la cruz fue Cristo, ni tú ni yo. Pero eso sí, dejando claro estas cosas, debemos de estar orgullosos y caminar con la cabeza erguida, porque Dios nos da el privilegio de poder colaborar con Él y poder llevar el Evangelio de salvación y poder transmitir a aquellas personas que están a nuestro alrededor de qué manera pueden llegar a ese conocimiento de la verdad. Y ahí sí, porque Dios nos ha querido integrar en ese proceso de salvación para toda la humanidad. Y ahí tú y yo tenemos algo que decir, sin olvidar el resto, ¿vale? Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de salvación. Tremendo, ¿verdad? Aquí tenemos que hablar de dos binomios. Por un lado, el diseño de Dios y la responsabilidad del hombre. Y es algo que a lo largo de todos estos capítulos hemos estado mostrando y viendo y razonando de qué manera Dios es Dios, y cuidado, no pierde absolutamente nada de su autoridad, de sus atributos, de su poder y de todas las cosas, permitiendo que el ser humano sea responsable de sus actos, ¿no? Va en sintonía una cosa con la otra, y no vamos a enredarnos más porque lo hemos ido hablando a lo largo de todos estos capítulos. Pero hay otro binomio que es muy interesante, que nos está transmitiendo aquí con estos versículos Pablo. La iglesia y la evangelización. Esto ya nos suena un poquito diferente, ¿no? Evangelización. Aquí parece que la evangelización lo tenemos como un acto secundario de la misión o de la vida que nosotros como creyentes debemos de tener. Y de ahí vemos que es importante que tengamos un buen equipo de alabanza.
que es importante, ¿vale? No estoy diciendo que no. Es fundamental que tengamos un buen equipo de alabanza. Y es importante que tengamos esos momentos en los cuales nos ayudamos, pues, como matrimonios, como personas mayores, como jóvenes. Es importante que tengamos un buen grupo de jóvenes y que vayan bien liderados y llevados y ayudados. Es importantísimo. Y cuidado, repito, es importante. Y como iglesia tenemos que hacerlo, tenemos la responsabilidad. Responsabilidad de edificarnos mutuamente, cada uno de nosotros. Esa edificación mutua es fundamental y tenemos que hacerlo. Pero tampoco tenemos que dejar la evangelización, porque la evangelización es parte esencial de la vida del creyente. Es parte esencial de la iglesia. Cuidado. ¿Tenemos que seguir haciendo todas estas cosas que hacemos dentro de la congregación? Sí, tenemos que hacerlo. Pero, sin embargo, tampoco debemos de dejar de hacer la evangelización allí donde vayamos, porque es algo fundamental, prioritario, ocuparnos de dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y esto nos habla de la evangelización, nos habla de la obra pionera, nos habla de las misiones, nos habla de la responsabilidad que nosotros tenemos de transmitir a los demás lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque no nos olvidemos que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí porque alguien nos ha hablado de Cristo, ¿o no? Es verdad que el Señor puede hacer milagros a través de sueños, o a través de voz audible, el Señor puede hacer lo que quiera, por eso es Dios, ¿vale? Yo no me niego a ninguna de esas cosas, pero la realidad es que tú y yo estamos aquí porque alguien nos habló de Cristo y nos planteamos tomar una decisión sobre Cristo, pero alguien nos habló. Si rompemos esa cadena, sabéis lo que tenemos, ¿verdad? Una iglesia que no evangeliza es una iglesia que está destinada a morir. Si nosotros no evangelizamos, tendremos un buen presente, pero tenemos un futuro fracasado, porque nos iremos quedando sin gente. Es fundamental. Pablo, fijaos cómo enfatiza la idea de que debemos anunciar el evangelio de salvación. Y nos presenta la realidad de cómo tenemos que hacerlo. Fijaos que nos está hablando de como una cadena, ¿vale? De creer, oír, predicar, enviar, pero vamos a hacerlo al revés, pensarlo un poco desde la perspectiva al revés. Hay que enviar para que alguien pueda predicar. Cuando se predica, se escucha. Y cuando se escucha, se toma una decisión de creer o no creer. Y cuando tomamos la decisión, podemos invocar. Es la realidad y el reto que no podemos eludir. Pablo nos está manifestando cómo tenemos que hacer. Y desde Génesis a Apocalipsis podemos ver de qué manera es fundamental la predicación del Evangelio. Y fijaos cómo da un énfasis en la necesidad de creer para poder invocar el nombre del Señor. Pero para poder creer tenemos que escuchar. Tenemos que escuchar el mensaje de salvación. Porque, como decíamos antes, la fe salvífica no viene por ciencia infusa. Ocurre cuando tenemos un entendimiento, un conocimiento real de la obra y la persona de Cristo. Tenemos que conocer para poder tomar una decisión real, para poder creer. Si no conocemos a Cristo, no podemos tomar una decisión por Cristo. No podemos. Tiene que haber un conocimiento absoluto. Sin conocimiento no hay fe genuina. Y eso está claro. Pero para que puedan creer y puedan oír, fíjate que Pablo nos transmite la idea y la importancia del mensajero. Tenemos que enviar, tenemos que estar. Porque si no tenemos mensajeros de la obra de Cristo, no tendremos personas que puedan conocer y creer a Cristo. Y a lo largo de toda la Biblia lo vemos. En el Antiguo Testamento tenemos los voceros de Dios, los profetas que hablaban la palabra de Dios para el pueblo.
y que esa palabra les estaba mostrando cómo tenían que creer y cómo tenían que vivir. Y en el Nuevo Testamento tenemos la realidad no solo de algunos voceros, sino de todos los discípulos de Cristo. Todo creyente somos discípulos de Cristo. Y vemos en la iglesia primitiva cómo toda la iglesia estaba proclamando y predicando el mensaje de salvación. Y aquí tenemos que pensar en dos ejemplos fundamentales que vemos en el Nuevo Testamento. Uno es mi favorito, Samuel, a que tú lo conoces. ¿No lo conoces? ¡Ah! ¡Qué pena! Yo pensé que lo conocías, el endemoniado gadareno. Porque siempre está bromeando conmigo, siempre utilizo el mensaje del endemoniado gadareno. Pero es que me encanta, esa historia me fascina. Una persona que tiene un encuentro personal con Dios, con Cristo, y es endemoniado cuando es liberado. Quiere seguir a Cristo de una manera natural, lógica. ¡Fua! Este es el Dios Todopoderoso. Voy a seguirle. ¿Y recordáis las palabras de Cristo? ¿Qué les dice? Dilo fuerte, me caché la mar. Y sigue. Y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo misericordia de ti. Esa es la realidad. Estamos llamados realmente a ser testigos de lo que Cristo ha hecho con nosotros. Y fíjate que pone el énfasis y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y nosotros muchas veces pensamos, es que no tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Es que no conozco la Biblia tan bien como para defenderme y argumentar a ver qué. No, el Señor no nos dice que tenemos que conocer mucha Biblia. El Señor no nos dice que tenemos que conocer mucha doctrina. Que está bien, cuidado. No digáis que yo digo. No. Tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que conocer nuestra doctrina, tenemos que saber lo que creemos, tenemos que saber por qué lo creemos, que sí. Pero para dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en ti, solo tienes que haber tenido una experiencia personal con Cristo. Solo eso. Porque cuando somos capaces de entender el cambio que Cristo ha hecho en nuestra vida, esa transformación que Cristo ha hecho por misericordia, por pura gracia, cuando eres conocedor realmente de que eres pecador y que Dios ha perdonado todos tus pecados, los pasados, presentes y también los futuros. Entonces, puedes hablar a la gente de lo que realmente Cristo ha hecho en tu vida. ¿Recordáis este pasaje de Pedro y de Juan cuando suben al templo para orar y se encuentran a una persona pidiendo en la puerta del templo? ¿Lo recordáis? Hay una palabra maravillosa que dice Pedro cuando se encuentra con ese hombre. ¿Qué dice? Soy un poco teniente, pero si además habláis todos a la vez, ya no sé quién ha hablado qué. José, te estaba leyendo los labios. ¿Qué dijo? Lo que tengo te doy. Yo tengo menos, ¿vale? Lo que tengo te doy. Y esa era la realidad que ellos vivieron. Lo que tengo. Y lo que tenían era Cristo. Y lo que le dieron era Cristo. No le dieron doctrina, le dieron el conocimiento de la persona y de la obra de Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y en segundo lugar, la gran responsabilidad que Pablo nos está hablando con esta sección es Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 3, que es otro de mis pasajes favoritos, ¿no? Dice que en la iglesia que está en Antioquía había profetas y maestros, mientras que ministraban al Señor
y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Y fijaos de qué manera la iglesia de Antioquía estaba viviendo lo que es el desarrollo de una iglesia de puertas hacia adentro. Y estaban en comunión, estaban en oración, estaban en el ministerio, sirviendo unos a los otros. Y en ese proceso en el cual la iglesia está metida y está viviendo, entonces el Espíritu Santo les dice: apartarme a Pablo y Bernabé, que me son útiles para la obra. Y enviadlos, no los quedéis ahí, enviadlos. Y esa es la doble responsabilidad que nosotros tenemos. Y fijaos cómo nos dice Lucas 10:2, la mies es mucha, pero los obreros poco. Rogad, por tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿No lo creemos? ¿Creemos estas palabras de Cristo? ¿Creemos estas palabras de Dios? Pues si estamos orando para que el Señor envíe, cuando el Señor diga, debemos de enviar. Y qué maravilloso que esta iglesia está involucrada en el envío de obreros. Estamos colaborando también con diferentes obreros, no solo en España, sino también en diferentes partes del mundo. Y recientemente formamos parte del envío de una familia para seguir proclamando la obra de Cristo. Pero tenemos que seguir. ¿Y por qué no? ¿Por qué no enviar de alguien que el Señor levante entre nosotros? Tenemos que enviar, ¿vale? Y sigue diciendo Pablo: no me vengas con excusas, cuidado. En la siguiente sección podemos ver de qué manera Pablo está hablando, como siempre, esgrima preguntas lógicas y retóricas para poder desmontar todo el argumento del pueblo de Israel y de todas las cuestiones que él está hablando. Y fijaros que a lo largo de todos estos capítulos vemos de qué manera Pablo esgrima estas preguntas y al final termina respondiendo y desmontando toda la lógica que tenía el pueblo de Israel. Y fijaos lo que nos dice en el versículo del 16 al 21. Sin embargo, no todos hicieron caso del Evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír y del oír la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. E Isaías es muy osado y dice: fui hallado por los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel, dice: todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. ¡Fua! Desobediente y rebelde. Y aquí Pablo nos está hablando nuevamente que el pueblo de Israel no tenía excusa para no creer. Vosotros conocíais y rechazasteis al Mesías. Vosotros sabíais y lo rechazasteis, ¿no? Pero no solo Pablo está esgrimando estas preguntas para demostrar que el pueblo de Israel rechazó porque le dio la gana, no por falta de conocimiento, sino que también nos dice a nosotros que en muchas ocasiones rechazamos porque nos da la gana, o tenemos excusas porque nos da la gana, no porque podamos demostrarlo realmente. Y fijaros qué preguntas utiliza. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y ahí son palabras de Isaías 53, y es cierto que está hablando, ¿no?, de la realidad de un pueblo rebelde, constantemente, ¿no? A lo largo de todo el Antiguo Testamento vemos como el Señor transmite, pero el pueblo sigue R que R, ¿no? Y ahí es verdad que a nuestro alrededor hay muchas personas que no quieren recibir el mensaje, y que están escuchando y que no quieren escuchar el mensaje. Y bueno, es verdad que nosotros tenemos que plantearnos qué mensaje estamos llevando,
porque tenemos que valorar si las formas que estamos utilizando ahora son las formas adecuadas para poder transmitir el mensaje en esta sociedad en la cual vivimos. Incluso también tenemos que ver de qué manera está viviendo el mensajero, porque necesitamos santidad para llevar el mensaje del Señor. Cuidado, porque a veces nosotros somos más barrera que nuestras palabras. Y la gente no escucha lo que decimos porque no quieren nuestro ejemplo, no quieren nuestra vida, porque estamos viviendo desordenadamente. Pero dicho esto, que tenemos que valorar y ver de qué manera nosotros estamos proclamando y viviendo, tenemos que entender que no es excusa que la gente no crea, porque nosotros no estamos llamados a que la gente crea por nuestro mensaje. Nuestra responsabilidad es transmitir el mensaje. Cuidado. Nosotros no convencemos, ofrecemos. Por lo tanto, me da igual si creen o no creen, en cierta manera. Yo tengo que seguir con mi responsabilidad. Yo tengo que seguir cumpliendo el llevar el Evangelio de salvación. Crean o no crean. Nadie podrá tener excusa si cada uno de nosotros estamos hablando a la gente que está a nuestro alrededor, ¿vale? Porque nosotros realmente no tenemos el mandato de vete y convierte. No, nosotros tenemos el mandato de vete y proclama, indistintamente, indiferentemente, si reciben o no reciben. Tú vete y proclama. Pero también fijaros la otra pregunta. ¿Acaso nunca han oído? Y aquí, bueno, de una forma poética nos está hablando Pablo que el Evangelio fue dado y llevado para los judíos y para los gentiles. Para todos, todos pudieron escuchar. Y fijaros que ya lo hablamos también en Romanos 1:20, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Y es verdad que de alguna manera la creación está hablando del testimonio de ese creador, y la gente puede realmente buscar a ese creador a través de lo que rodea. Pero cuidado. Eso no nos tiene que llevar a nosotros o no nos exime de la responsabilidad de llevar el Evangelio de forma personal y directa, porque nosotros tenemos la responsabilidad de llevar ese mensaje y Dios lo ha querido así. Dios ha querido que nosotros llevemos, ¿vale?, ese mensaje de salvación a través de nuestras palabras. Hay muchas maneras que Dios se puede revelar a toda la humanidad. Pero la principal es a través de ti y de mí, cuando proclamamos el Evangelio de Cristo. Entonces tenemos que seguir adelante. Y recordáis cuando algunos fariseos le dicen a Jesús, oyes, que estos dejen de hablar, dejen de alabar, porque no le gustaba lo que estaban viendo y lo que estaba pasando. ¿Y qué les dice el Señor? Os digo, si estos callan, las piedras hablarán. Y a veces, por desgracia, las piedras tienen que hablar, porque los hijos de Dios estamos callados. Y hay otra pregunta, ¿acaso Israel no sabía? Pablo realmente evidencia que el pueblo de Israel habían escuchado por activa y por pasiva, que no se trataba de que la gente quisiera, la gente escuchase o no escuchase, ya estaban escuchando y el mensaje se estaba dando. El problema que tenía Israel era la actitud de corazón, era que no querían conocer la verdad, es que no querían, ¿no?, recibir esa verdad, porque a veces cuando la verdad llega a la vida del ser humano, produce un cambio. Hay una responsabilidad, hay un camino que tenemos que cambiar y eso no nos gusta. El compromiso no nos gusta y hoy menos a la gente y en las relaciones y se ve en muchas maneras, cuánto nos cuesta el compromiso. Y cuando conocemos la verdad eso trae responsabilidad y compromiso a nuestra vida. Pero hermanos, aquí el Señor no nos está hablando de que, la gente se convierte, no se convierte, la gente conoce, no se conoce, la gente tiene un mal corazón, mejor corazón, la gente no quiere el compromiso, la gente no quiere la veracidad. Aquí nos está hablando que nosotros
tenemos que seguir por amor. Primero a Dios, proclamando el Evangelio, ¿vale? Sin cuestionar absolutamente nada, entendiendo que el ser humano es libre para aceptar y para rechazar, y nosotros no lo podemos obligar. Pero entendiendo también que si la gente no conoce realmente el mensaje de salvación, sin Cristo, la gente se va al infierno. Puede sonar fuerte, puede ser que mucha gente no lo crea, puede ser que algunos digan ya no existe el infierno, pero la realidad es que si no conocemos a Cristo y no aceptamos a Cristo y no invocamos a Cristo con veracidad, no tenemos salvación. No lo tenemos, no hay otro camino. Y eso es duro. Y como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que ser conscientes de esa realidad, ¿vale? Y Pablo termina con el versículo 21. Todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Y fue la realidad que vivió el pueblo de Israel. Y hoy siguen, aunque tienen también la oportunidad, todo ser humano, también el pueblo de Israel, tiene la oportunidad de aceptar a Cristo y formar parte de esa iglesia. Pero fijaos que el mensaje de salvación no ha cambiado desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, es el mismo. Pablo dice a Timoteo en el capítulo 2, versículo 4, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pedro, en el capítulo 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, Dios es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. La realidad siempre es la misma. Dios quiere la salvación del ser humano y Dios ha querido llevarla a través de sus hijos. Y por eso nosotros tenemos la responsabilidad. Todos, ser humano, ¿vale? Son responsables de su decisión, si aceptan o rechazan. Todos los seres humanos no tienen excusa. Pero nosotros tampoco tenemos excusa. Todos los creyentes somos responsables de comunicar o no comunicar el Evangelio de salvación. Tú y yo somos responsables de cómo vivimos. Y a Dios no le sirven los postureos. Dios, ni buenas palabras, ni buena fachada, no. Lo que Dios quiere es un corazón genuino, un corazón sincero, un corazón que tiene una relación profunda con Él, que quiere seguir adelante con ese plan y ese mensaje, que cumple la misión que Dios nos ha dado. Porque si antes Dios dio la misión al pueblo de Israel y era de llevar el mensaje hasta los confines de la tierra, ahora Dios ha dado a la iglesia esa misión de ir hasta los confines de la tierra con el mensaje de salvación. Por lo tanto, no es fachada, no son bonitas palabras, no es postureo, es un corazón genuino y obediente a la llamada del Señor. Señor, gracias. Gracias por tu mensaje que es claro y contundente. Y perdónanos porque muchas veces no estamos cumpliendo pues el deseo que tú tienes de que todos los seres humanos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero gracias también por la labor que está haciendo esta congregación. Gracias por la obra que estamos realizando de misiones, de obra pionera, de evangelización, y ayúdanos a seguir adelante con ese proceso. Quita todo lo que no te glorifique en esta congregación y que realmente podamos tener ese corazón unido para cumplir esa misión que nos ha dado, no solo a cada uno de nosotros, sino también como iglesia. En Cristo Jesús. Amén.